Buenas tardes. Es costumbre de la tertulia feminista Les Comadres dedicar durante el último trimestre del año unas jornadas específicas sobre un tema concreto vinculadas al Festival Internacional de Cine de Gijón. Este año nos marcamos un reto difícil, pero del que esperamos salir airosas, y que dichas jornadas versen sobre este nuevo mundo que se nos viene encima y que pivota en torno a la inteligencia artificial. Hace ya algunos años oí por primera vez en la boca de María Teresa Fernández de la Vega afirmar que no estábamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. La frase se me quedó grabada y con el tiempo volví a oírla muchas veces en distintos foros y por distintas personas. Hoy creo que nadie duda de que ello es así y que la inteligencia artificial, que progresa a pasos agigantados, viene a corroborarlo. A mí, que soy una ciudadana nacida en la mitad del siglo XX, la verdad es que este futuro que nos llega me apabulla y me sume en la perplejidad. Me imagino que algo así debían de pensar nuestros ancestros cuando algún cambio influía de forma determinante en sus vidas. Tesla o Edison, por ser los referentes más próximos, fueron pequeños dioses que dijeron hágase la luz y la luz se hizo. Lo importante ahora es la rapidez en la que están produciéndose los acontecimientos. En mi mundo ya existía el teléfono y la luz eléctrica, pero tenía 8 años cuando las primeras imágenes de televisión llegaron a España. Y a partir del ya desusado fax, pensé que todo era posible. Y con cierto temor pienso también en las distopías de Huxley, de Orwell o de Asimov. Recelo de qué es lo que estamos legando a nuestros descendientes. Pero como no quiero ser agorera, voy a dar paso a la presentación de nuestra conferenciante, a la que le debemos la propuesta de estas jornadas, con un, llamémosle chascarrillo, dedicado a nosotras, regalado por un buen amigo. El chascarrillo dice, la pregunta es, ¿qué es la inteligencia artificial y por qué debe importarnos? Yo lo resumo fácil, porque si no, eso para las mujeres, porque si no, dentro de poco hasta Siri nos va a hacer mansplaining. Pues para esto, para hablarnos sobre la inteligencia artificial y por qué debe importarnos, tengo el enorme placer de presentar a Ana Rodríguez García, todo un lujo de persona y comadre, que abre este ciclo. Ana Rodríguez es licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo y por oposición letrada del Consejo Consultivo del Principado de Asturias. Es consultora en materia de técnica legislativa, en igualdad, derecho sanitario y biomedicina. Es investigadora, articulista, espléndida por cierto, y conferenciante. No voy a enumerar los máster y especialidades a los que sus inquietudes la han llevado, pero sí quiero destacar su periplo peruano en el 2025, invitada por el Instituto Peruano de Buen Gobierno y Buena Administración, que la llevó a ser distinguida como miembro honorario de la Red Euro-Latinoamericana de Buen Gobierno y Buena Administración. Pero como es gijonesa ejerciente, no quiero dejar pasar su presencia en la Escuela Rosario de Acuña, invitada por Amelia Valcárcel, sus aportaciones a la elaboración de la Estrategia de Salud de las Mujeres de Asturias 2024-2030 y su importantísima participación en la fase final de la Ordenanza Municipal de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón. Y sí, como es gijonesa ejerciente y feminista de raíz, me gustaría dedicar un tiempo a poner énfasis en su lado humano. Creo que toda persona tiene en su armario algún profesor o profesora que haya influido de forma consciente o inconsciente en su forma de pensar, en su forma de ver la vida. En este caso, Ana reconoce la enorme influencia que tuvo en ella Nieves Fernández González, profesora de filosofía en el Instituto del Piles. Aquellas sesiones de los viernes, fuera del horario lectivo, en las que reunía a un grupo de inquietas alumnas en torno a su figura, filosofando desde una perspectiva feminista, la llevó a los 16 años, a Ana, claro, a entrar en Andecha de Mozas de Aldengue y crear un colectivo de esta organización en el propio instituto. Ciertamente, desde el advenimiento de la democracia, Gijón fue siempre un referente del feminismo,
Mujeres como Paz Fernández Felgueroso o Lourdes Pérez lo atestiguan. Y, por tanto, caldo de cultivo para organizaciones feministas. Ana reconoce el gran impacto que sobre ella ejerció y ejerce esta ciudad. Tanto que después de concluir sus estudios de Derecho, carrera elegida por ella porque entendía podía ser útil a la causa feminista, y después de ser llamada por Lidia Falcón para trabajar en Vindicación Feminista, con la que junto a Elvira Siurana, Carmen Sarmiento, Marisa Híjar, Marisa Calderón y otras muchas mujeres comprometidas estuvo durante 2 años, volvió a sus orígenes, volvió a Gijón. Para nuestra fortuna también se incorporó a Comadres, por arrimar el hombro y para arrimar el hombro en lo que hiciera falta. Gracias, Ana, por tu periplo vital, por tu fuerza e inteligencia al servicio de la causa feminista y por ser como eres. Tuya es la palabra. Bueno, muchas gracias al público asistente en este inicio de curso y prácticamente bienvenida al otoño con lluvia incluida. Gracias por pasar una tarde de jueves hablando en el seno de la tertulia feminista Les Comadres de Inteligencia Artificial. Gracias a la tertulia de la que tengo el honor de formar parte por haberme permitido inaugurar esta serie de conferencias que en realidad pone sobre la mesa Almudena Díaz, por cierto. Voy a corregir ese punto. Y muchas gracias a Carmen Veiga, a quien no solo tengo mucho cariño, sino que admiro profundamente porque simboliza precisamente las figuras esenciales que echaron a andar el feminismo en Gijón, ciudad de la que yo soy muy consciente que he tenido la suerte de poder tener una adolescencia feminista, entre otras cosas, por haber nacido en Gijón, haber estudiado en Gijón y haber dispuesto de todas las herramientas que ese grupo de feministas pusieron al servicio de la propia ciudad, también desde el Ayuntamiento de Gijón, a primeros de los 90, ¿no? Que es cuando yo me incorporo. Entonces, bueno, muchas gracias, Carmen. Espero, bueno, pues nada, estar a la altura de las expectativas con esta conferencia, más por el tema y su interés que por lo que yo pueda aportar. Así que, bueno, muchas gracias a todas, especialmente a ti, Carmen. El tema de la inteligencia artificial en relación con el feminismo y la protección de los derechos humanos, bueno, voy a plantear la conferencia desde el punto de vista introductorio de la materia, precisamente porque vamos a tener la suerte de contar con varias expertas que van a hablar de algunos de los puntos específicos de que se compone la inteligencia artificial y el Big Data, que como veremos no es lo mismo, ¿no? En estas jornadas, que se llama Inteligencia Artificial, Análisis y Aportaciones Feministas, contaremos dentro de un mes la participación de Miren Gutiérrez, que es una investigadora de la Universidad de Deusto, que nos hablará de si es posible una inteligencia artificial feminista, aportando los resultados de sus múltiples investigaciones sobre algunos de los mecanismos o sistemas que hoy se mencionarán. Y después tendremos 2 masterclass relacionadas también, aprovechando el espacio del Festival de Cine. La primera, perdón, no sé si lo dije, la próxima conferencia es el 6 de octubre en esta misma sede. La tercera, el 6 de noviembre, Alicia Millares hablará de Big Data y de la importancia de los datos, que es un elemento fundamental en la construcción y desarrollo de la inteligencia artificial. 6 de noviembre en la sede del antiguo Instituto Jovellanos, y también en esa sede y los días del ciclo de cine, en la fecha que se anunciará, Montserrat Boix y Lourdes Muñoz sobre la relación entre inteligencia artificial, comunicación, cultura, y Lourdes Muñoz sobre datos, que es su especialidad. Bueno, al plantearse la posibilidad de hacer estas jornadas en el seno de una reunión de la tertulia, una compañera planteaba la duda de en qué afectaba como feministas puramente este tema, ¿no? Viéndolo desde un aspecto tecnológico. Y es a raíz de ahí, de ese hilo del que yo tiro para construir esta explicación, para ver en qué modo nos interesa al conjunto de la ciudadanía y desde la preocupación en la protección de los derechos humanos. Entonces, vamos a ver en primer lugar a qué llamamos inteligencia artificial. La inteligencia artificial la encontramos en multitud de aplicaciones que ya usamos, en multitud de utilidades de que hacemos uso en la vida cotidiana. Veremos los elementos característicos y por qué debemos incorporar un juicio crítico
al análisis sobre estas tecnologías disruptivas. Son disruptivas porque suponen una transformación profunda de la sociedad. Por otra parte, estas transformaciones no deben dar miedo porque se han producido en otras etapas de la historia. Lo que quizás caracteriza este momento es la rapidez con la que se producen estos cambios. Encontramos asistentes virtuales, pequeños aparatos domésticos a los que les podemos pedir que nos pongan una canción o que nos digan cuál va a ser la meteorología del día siguiente para poder decidir qué ropa vamos a llevar. Tenemos recomendaciones en plataformas de entretenimiento que pagamos, estamos suscritos a plataformas de entretenimiento que nos recomiendan en base a las películas y series que ya estamos viendo, cuál es la próxima película o la próxima serie que nos puede interesar. De hecho, en una cuenta familiar podemos ver que cada perfil dispone de un contenido diferente, hasta el punto de que pudiera parecer que las plataformas tienen contenido distinto, que son distintas plataformas. Estos son sistemas de inteligencia artificial y estamos viendo de qué se dotan. Se sirven de los datos que les vamos aportando para llegar a conclusiones y hacernos una recomendación. Encontramos filtros en redes sociales o en el correo electrónico cuando determina que algunos de los correos que recibimos los cataloga como lo que llamamos spam, correo no deseado. Eso es un sistema de inteligencia artificial. Tenemos aplicaciones de mapas y transporte, aplicaciones que nos dicen cuál es la mejor ruta para ir en coche a un lugar y que modifican la ruta cuando detectan un atasco o un accidente. Es un sistema de inteligencia artificial. Ámbitos que se ven afectados como la educación, la administración pública, a través de los trámites, incluso se está hablando del secretario robot de ayuntamiento. Es decir, cómo podría favorecer la implementación de sistemas de inteligencia artificial el límite de los aspectos burocráticos de la administración en las funciones más automatizadas para dotar de más agilidad a la administración pública, los coches autónomos, Tesla, o la medicina. Después nos centraremos en este caso porque es bastante ilustrativo. También vemos en el ámbito de la justicia el sistema Biogen de detección de riesgo en supuestos de violencia de género. Es un sistema de inteligencia artificial y es un sistema de inteligencia artificial que ha dado diversos errores por interpretar mal los datos. Por ejemplo, se ha detectado que no entendía que hubiese un riesgo vital para las mujeres que no tenían descendencia en común con el agresor. Después de varios crímenes, se analiza y se modifica el algoritmo para que no tenga en cuenta esta variable como tal. En el caso de Estados Unidos encontramos, por ejemplo, supuestos de sistemas de inteligencia artificial que predicen la posible reincidencia de un sujeto, de una persona que haya sido condenada por un delito, y que han sido sistemas que se ha visto que adolecen de sesgos racistas. Bien, bueno, en el empleo ha sido conocido una plataforma conocida de búsqueda de empleo a través de Internet que se sirve de los currículums que las propias personas damos, es decir, volcamos datos por voluntad propia y de manera gratuita, sistemas que en los algoritmos excluían a mujeres de los puestos mejor remunerados o de los puestos más importantes. Es decir, identificaba la palabra mujer como una variable para considerar que no estaba la persona cualificada para aspirar a ciertos puestos, que son los mejores. No tiene mala intención la inteligencia artificial porque la inteligencia artificial no es inteligente, saca conclusiones de los datos que maneja. Podemos pensar otros supuestos todavía más curiosos. Michihito Matsuda es un robot que en el año 2018 dos personas lo presentan a las elecciones de un distrito de Tokio y queda en tercer lugar en la segunda vuelta de las elecciones. Este era un robot que estaba entrenado con un sistema de inteligencia artificial especializado en la toma de decisiones. Y sus promotores lo que argumentaban era que un robot, con ese sistema algorítmico, podía detectar los deseos de la ciudadanía y dar soluciones para su consecución, sin verse perjudicado por cuestiones que afectan a los seres humanos, como puede ser la corrupción. Bueno, sobre el uso. Se ha publicado en agosto de este año la encuesta ADECO, datos publicados sobre un estudio por el sistema de encuestas entre niñas y niños, 1.900 niñas y niños de entre 4 y 16 años, que se realizó entre el 1 de mayo y el 1 de julio de este año, en el que casi el 50%
decían haber utilizado sistemas de inteligencia artificial para las tareas escolares. Un 33% para dudas personales y un 4% para montajes de imagen. Este dato no tengo la edad, que entiendo que es de las franjas superiores y que además si se hiciese la desagregación por sexo sería fundamentalmente masculina. Por cierto, en esta encuesta sale que las profesiones elegidas por ellas para cuando sean mayores sigue siendo educación y después la salud, y ellos el deporte, en segundo lugar policías o militares y por último las profesiones STEM, ciencia y tecnología. ¿Estos ejemplos qué nos indican? Lo primero, que la inteligencia artificial es una realidad. La inteligencia artificial ya la estamos utilizando. No es que vayamos a aprender a utilizar una cosa desconocida o un mecanismo desconocido. Ya está ahí. Esto es imparable. Por otra parte, los sistemas de inteligencia artificial no son uno, sino que son múltiples y muy distintos entre sí, en función de la finalidad que se persigue con cada uno de los diseños algorítmicos. Y una cuestión que ya he ido introduciendo, que es que las personas llevamos años desde la generalización del uso de Internet volcando cantidades masivas de datos personales a grandes corporaciones y sistemas que los utilizan de maneras que desconocemos. Incluso hay datos que volcábamos cuando todavía no se había generalizado o estaba en ciernes el uso generalizado de sistemas de inteligencia artificial. Por tanto, ahora tenemos que ser conscientes de que aquellos datos, por ejemplo, que se volcaban en los primeros años de uso y generalización de Facebook como algo divertido, en el que la gente se encontraba con alguien con quien había ido al colegio hace 20 años y que ahora estaba en Rusia, pues resulta que esos datos son los que nutren el entrenamiento de estos sistemas algorítmicos. ¿Qué hay que saber de la inteligencia artificial? De la inteligencia artificial como tecnología que es, no hace falta saber programación. Tenemos que tener como ciudadanas y ciudadanos conscientes un mínimo de conciencia sobre los efectos sociales y políticos que tiene su uso. De la misma manera que no nos hace falta saber cómo funciona el motor de un tren o cómo se diseña la red ferroviaria de España, sin embargo somos capaces de ir en tren, comprar un billete, acceder al vagón y al asiento que nos toca, a veces, y tener un juicio sobre si nos parece más adecuado desde el punto de vista ecológico ir a Madrid desde Gijón en tren o en avión. Y qué nos parece sobre que se subvencione o no los viajes en avión y que sean más baratos que en autobús. De esto tenemos opiniones, pero no conocemos cómo es el motor de un tren o cómo es el motor de un coche por dentro. A lo mejor sí, pero bueno, no conocemos los detalles, no sabríamos fabricar un coche ni un avión. De la misma manera, hay que entender que hay que conocer la inteligencia artificial. Además, si somos feministas, sabremos, porque está ya suficientemente estudiado, que los asientos de vagón de los trenes tienen unas medidas estandarizadas para los hombres, de tal manera que a nosotras, siendo de talla media, nos puede costar más llegar al reposapiés, o el reposacabezas puede resultarnos más incómodo llegar a Madrid con tortícolis, y eso es porque está diseñado para el cuerpo de los hombres. De la misma manera sabemos que los vehículos particulares, los coches, tienen un diseño que también toman como medida estándar de sujeto al hombre. Y esto repercute, lo que ya es más serio, en la seguridad de las usuarias de vehículos. Una conductora tiene más posibilidades de sufrir consecuencias graves en un accidente por la posición en que queda su cuerpo al ajustar el volante y los pedales, por el tamaño. De la misma manera se sabe, y han sido las compañías aseguradoras quienes lo han puesto sobre la mesa, que las mujeres pierden visibilidad al tener que hacer estos ajustes porque el coche no está diseñado para el tamaño medio de las mujeres. Esto no hace que las mujeres paguen menos por los seguros ni que compren más baratos los coches. Pagan lo mismo, pero tienen un tratamiento diferenciado que les perjudica a nivel de seguridad y de integridad física. Pues esta relación entre la comodidad y la seguridad se puede aplicar a la inteligencia artificial. Por tanto, no hablaré de cuestiones propiamente tecnológicas, sino hacer una valoración, conocer cómo es el sistema básico de funcionamiento de la inteligencia artificial y cómo incide en la manera en que vivimos. Y además, porque la inteligencia artificial, al analizar la realidad, también tiene la capacidad de modificarla. O sea, nos hace cambiar la manera en que interpretamos la realidad con las consecuencias políticas y sociales que eso puede conllevar y además modifica la realidad misma. Eso cualquier persona interesada en la justicia social tiene que estar preocupada por esta realidad. Plantear que estos sistemas pueden servir para hacer crecer exponencialmente
las desigualdades entre mujeres y hombres. Es decir, las desigualdades por razón de sexo, la misoginia y la falta de visibilidad o toma de consideración de las mujeres y de la vida y la experiencia vital de las mujeres, o por el contrario, pueden servir precisamente, si se diseñan adecuadamente, como herramientas muy útiles para detectar supuestos encubiertos y naturalizados de discriminación. Esto se aplica al feminismo y se aplica también en el caso del racismo, etc. Es decir, la inteligencia artificial puede ser un instrumento que perpetúe y profundice en las desigualdades, generando una sociedad más desigual, o puede ser un instrumento a favor de la lucha por la consecución de la justicia social. Para esto hemos de partir de dos premisas. La primera es reconocer que la tecnología no es neutra, tampoco es inteligente, detrás hay personas. Y la segunda es reconocer que existe desigualdad por razón de sexo. Esto quiere decir que ni desde el negacionismo del sexo ni desde el negacionismo de la subordinación de las mujeres se puede avanzar hacia la igualdad real, la protección de los derechos humanos ni la justicia social. El fomento o la naturalización de la estereotipia socavan la democracia. Y desde esa perspectiva vamos a formular aquí hoy un juicio crítico sobre los sistemas de inteligencia artificial. Y con esto haría la introducción. Ha sido un poco larga, pero voy entonces a hablar de qué son los sistemas de inteligencia artificial. Como he dicho, los sistemas de inteligencia artificial, que son variados, son tecnologías disruptivas, es decir, tienen capacidad de transformación social, que son diseñadas por seres humanos, que hacen uso de algoritmos. Lo que ha potenciado el avance estos años tan acusado de los sistemas y del uso de inteligencia artificial ha sido los avances computacionales. O sea, vamos por simplificarlo, los superordenadores. Podemos pensar, para hacernos una idea, en los discos de vinilo de 18 milímetros que tenían una canción por cada cara, su capacidad de almacenaje de información de esos discos, cómo después pasamos a los disquetes de ordenador, la capacidad de fotografías o de imágenes que se podían guardar, pasamos al CD, pasamos al lápiz USB y ahora tenemos unas tarjetitas chiquitinas de memoria en los móviles que tienen muchísima más capacidad que todos los disquetes que juntamos en casa y que ya no sabemos qué hacer con ellos. Ese avance en la capacidad de almacenamiento de datos, unido al avance en la computación, o sea, la posibilidad de procesar cantidades ingentes de datos, es lo que ha favorecido esos supercomputadores, el crecimiento que ahora tenemos en inteligencia artificial. Los elementos que comparten todos estos sistemas de inteligencia artificial son tres. Y tenemos que tenerlos en cuenta porque cada uno cumple una función y en todos ellos actúan los efectos de la existencia de sesgos sexistas y de otra naturaleza como racistas, etc. Por una parte está el soporte físico, el hardware, que puede ser el robot, el ordenador, el equipo informático. Y los otros dos que son los fundamentales, que son los datos y los algoritmos. Los datos hacen referencia al Big Data, aunque el Big Data es previo, que hace referencia a ese volumen de datos que no había existido en otra etapa de la humanidad. Los datos sobre cualquier cosa que se almacenan de las maneras más dispares. Pensemos, por ejemplo, en cómo los supermercados empiezan a almacenar datos de compra a través de los tickets de compra informatizados, en los que pueden detectar las costumbres de compra por día de la semana, por horas punta, lo que puede servir no solo para hacer promoción de productos y para determinar cómo llenan o no sus almacenes, sino también para saber cuántas personas tienen que estar trabajando en la caja, en qué horas y qué días de la semana. Y esto, cuando se incorporan cámaras de seguridad, también esas imágenes son analizadas en este mismo sentido. ¿Cuánto tiempo pasan las personas viendo las distintas estanterías en las grandes superficies? Todo eso genera un análisis del consumidor como tal y, por tanto, condiciona qué imágenes o qué información nos van a lanzar esos centros a los que acudimos voluntariamente y de los que hemos dado esa información con nuestro comportamiento. La inteligencia artificial necesita grandes volúmenes de datos para aprender, que es lo que caracterizaría la inteligencia artificial. Pensemos que Google recibe más de 4 millones de peticiones de búsqueda por minuto de las 2.400 millones de personas que usan Internet actualmente en el mundo. El Big Data, esta configuración de los datos, para definirla se suele hacer referencia a las 3 Vs, aunque hay otras Vs, pero las principales son el volumen de datos, la velocidad con que se adquieren, la velocidad con la que se traslada y luego la variedad de datos. O sea, volumen, velocidad
y variedad. Son llamados el petróleo de la cuarta revolución industrial. De ahí tenemos que pensar el valor de nuestros datos cuando los estamos cediendo a empresas, como estas empresas de búsqueda de empleo, que tienen un comportamiento sexista hacia nosotras, discriminándonos para el acceso de ciertos puestos. Y aún así les hacemos ese volcado de datos, les damos la materia prima gratis. Y luego llegamos al algoritmo. ¿Qué son los algoritmos? Los algoritmos son conjuntos de operaciones regladas, cuentas matemáticas ordenadas, que sirven para alcanzar soluciones. Entonces, esa fórmula matemática, ese conjunto de operaciones se entrena con datos. Y la inteligencia artificial se caracteriza porque permite alcanzar soluciones, algunas de manera independiente. Es decir, llega un momento en que la inteligencia artificial está llegando a aprender por sí sola. Pero no nos asustemos, lo hace dentro de ciertos parámetros. Bueno, encontramos sistemas de procesamiento de lenguaje natural, sistemas de visión artificial. Pensemos, por ejemplo, cómo hay sistemas de reconocimiento de habla. Los sistemas de inteligencia artificial normalmente son muy específicos, son muy avanzados, pero hoy por hoy no confluyen entre sí, son específicos. Si hay una discriminación, una diferenciación en los datos por sexo que se les da, nos encontramos con que hay sistemas de reconocimiento de voz que les cuesta más reconocer las voces de mujeres. No las identifican, no las entienden. O, como después mencionaré, no identifican algunas de las cosas que dicen porque no forman parte del imaginario en el que ha sido educado ese algoritmo. Por ejemplo, en sistemas de alerta policial donde no han reconocido palabras como violación o mi marido me está pegando, porque el algoritmo no ha sido entrenado con esa información. Vamos viendo algunos de los matices, ¿no?, de estos usos diferenciados y de estos datos diferenciados. Lo que más llama la atención, y a lo que a veces se limita a la inteligencia artificial cuando nos referimos a ella, es el aprendizaje automático. El aprendizaje automático y el aprendizaje profundo, que son subtipos, ¿no? El aprendizaje profundo más desarrollado que el aprendizaje automático. Aquí de lo que se trata es que tú estableces un diseño de un algoritmo, lo entrenas con grandes cantidades de datos y lo que hace el algoritmo a una capacidad que las personas no podrían y a una velocidad que no podrían hacer los seres humanos es extraer conclusiones. Busca patrones de repetición. Y esos patrones de repetición le permiten, que es la primera vez que se da en el ámbito de la tecnología, encontrar soluciones a problemas con los que no había sido entrenada ese sistema algorítmico. Cuando se hicieron aquellas primeras pruebas de juegos de ajedrez, el primero que se hizo en IBM se entrenó introduciendo en su memoria todas las jugadas de las que había constancia, lo que supuso un enorme trabajo humano para bastante poco rédito, ¿no? Era más el experimento que el hecho en sí. Entonces, había que incorporarlas todas. La siguiente evolución permitió que, una vez que se le enseña a la inteligencia artificial a jugar al ajedrez, se le enseñan muchas partidas y llega un momento que la inteligencia artificial puede generar soluciones nuevas a jugadas que no conoce. No nos engañemos, la inteligencia artificial todavía no es inteligente y no puede manejar los imprevistos. De ahí, por ejemplo, algunos accidentes de conducción con coches automatizados de Tesla. No reconoce, no sabe qué hacer. Lo que una persona que conduce de repente puede identificar con el rabillo del ojo un movimiento y actuar en consecuencia de manera rápida, la inteligencia artificial no lo puede hacer. Esto lleva a que, por ejemplo, si un sistema de inteligencia artificial ha sido entrenado y está avanzadísimo en el juego del ajedrez, le amplías el tamaño del tablero, ya no sabe jugar al ajedrez y tienes que empezar desde el principio a entrenarlo. Por lo tanto, tan inteligente no es. Tampoco entiende la causa-efecto de algo, por tanto no entiende si algo está bien o está mal, pero se puede corregir. Bien. Dentro de este tipo de aprendizaje profundo está lo que ahora más llama la atención, que es la inteligencia artificial generativa, pues el ChatGPT. Vale. ¿Cómo funciona? La cuestión es que la inteligencia artificial no razona como lo haríamos las personas. Se suele poner un ejemplo de entrenamiento en imágenes de gatos y perros. ¿Cómo se enseña al sistema algorítmico a detectar si una imagen es un perro o es un gato o es otra cosa? Pues al algoritmo se le enseña, se le expone a miles y miles y miles que están en Internet de imágenes de múltiples cosas y de gatos. Y se le va diciendo, esto es un gato, esto no es un gato.
Una persona, un ser humano, si fuese a diferenciar un gato de un perro, se centraría en cosas como, por ejemplo, pues haríamos referencia a lo mejor al hocico, al tamaño, a la forma de las orejas. En cambio, los sistemas de inteligencia artificial van un poco por libre. Entonces, quien diseña el algoritmo no puede controlar exactamente qué va a hacer o en qué se va a fijar, qué patrón de repetición, ¿no? Qué patrón de todas esas figuras identifica el algoritmo. Y entonces, por ejemplo, en el caso de un gato y un perro, pues te lo puede diferenciar por la ondulación del pelo del animal, que tú eso para ti es prácticamente imperceptible. Quedémonos con esta idea porque esto también nos da una idea sobre cómo puede ser útil para la detección de discriminación naturalizada, porque se fijan cosas que ya no vemos, que están ahí pero que no las vemos. Pensemos, por ejemplo, otro ejemplo, en el ámbito sanitario. Un ámbito que ya se está empleando muchísimo, la inteligencia artificial, y que es muy útil, es en la lectura de pruebas de imagen. ¿Esto qué significa? Si tú tienes que hacer una radiografía o hay un riesgo, por ejemplo, de un tumor, si dependes de que solo el personal sanitario analice todas las pruebas, a veces ocurre, aunque hay un protocolo que debería impedirlo, pero a veces puede ocurrir que una prueba quede, digamos, en el cajón más tiempo del necesario y la persona, hasta que no va a la cita, no se encuentra con el resultado. Los sistemas de inteligencia artificial entrenados para la detección o análisis de imágenes diagnósticas permiten que todas las pruebas que se hacen son automáticamente interpretadas y, por el patrón de repetición, el algoritmo sabe detectar, con un índice de acierto muy elevado, si no al 100%, qué casos parecen indicar un riesgo. Entonces, esos pasan inmediatamente al personal sanitario para ver si efectivamente hay o no ese tumor, por ejemplo. Esto no quiere decir que las otras imágenes ya no las vaya a ver personal sanitario, sino que simplemente se hizo esa criba de emergencia, digamos, para dar rapidez a las imágenes que evidentemente suponen un riesgo. ¿Cómo lo hacía? Encontrando patrones. Bueno, pues os voy a citar un caso de dos investigadoras, Cobo Cano y Oreti Iglesias, que son dos investigadoras cántabras, que entrenaron un sistema de detección de posibles neumonías. Bueno, entrenaron el sistema con miles y miles de radiografías. Entonces, enseñas al sistema a localizar imágenes que presentan características que son compatibles con la neumonía. El sistema no presentaba fallos, pero como estaba en fase de prueba, lo que hicieron fue mirar en qué se fijaba el algoritmo, que por cierto, no todos los sistemas y no todas las corporaciones tecnológicas permiten que se acceda a esta información. Estamos hablando entonces de los de caja negra. Y cuidado desde el punto de vista democrático porque no debemos permitirlo. Tiene que saberse en qué se fija el algoritmo. Bueno, pues hay una herramienta que se llama mapa de calor que permite ver en qué zona de la imagen se está fijando el algoritmo para tomar la decisión de dar o no alerta como riesgo. Repito que no estaba cometiendo errores, pero cuando van a mirar por qué detectaban los supuestos de neumonía, resulta que en lo que se estaba fijando no era en el pulmón, incluso en imágenes donde había imágenes de condensación, descartaba esa información. El sistema algorítmico se estaba fijando en la posición de la clavícula. Esto tiene un sentido, que es que una persona que le puede doler al toser, pues puede hacer la radiografía estando encorvada. Pero claro, si una persona tiene chepa, esto no concuerda, y si una persona, por ejemplo, hizo ballet, pues tampoco. Entonces, esto es un error. ¿Esto es un sesgo? Es un sesgo. No es un sesgo sexista, pero es un sesgo. Se corrigió. Y esto es muy importante, porque los sistemas se pueden corregir. Si quienes están trabajando están encima de esa programación y dan valor por ejemplo, a las discriminaciones sexistas, se preocupan de ella, pueden analizarlo y se pueden introducir elementos correctivos. Para ello hay que conocer el proceso de toma de decisiones. Entonces, ¿qué son los sesgos? Pues el sesgo hace referencia a la cualidad de sesgado, es decir, tendencioso. Y aquí de lo que venimos a hablar pues es de los sesgos sexistas que se perpetúan porque están en la sociedad y muchos de ellos naturalizados. ¿Qué nos supone? Pues que la existencia de sesgos sexistas nos debe preocupar porque supone un problema de carácter ético y también jurídico al que hay que dar solución. Partimos de que la tecnología no es neutra, como tampoco es neutro el derecho, por cierto, y debemos hacer un análisis, entonces un juicio crítico feminista sobre los tres elementos que hemos mencionado, los algoritmos, los datos y también el elemento, el robot, o pues en el caso de los chatbots o los asistentes virtuales.
Con los datos, el elemento, digamos, que más posibilidades de introducir sesgos tiene, nos encontramos con una doble vertiente. Porque por una parte está los estereotipos que se introducen porque no importan o porque bueno, un conjunto de investigadores decide que va a entrenar una inteligencia artificial y solo se le ocurre meter información de hombres, ¿no? Esto, por ejemplo, en el ámbito de la medicina se ha dado que se han entrenado sistemas algorítmicos para detección de melanoma con varones blancos. Y según más te alejabas de ser un varón blanco, si eras un varón negro, si eras una mujer negra o si eras una mujer, la capacidad de detectar el melanoma se reducía hasta el punto de que en mujeres negras prácticamente no servía. Si tú eso lo implementas como el mecanismo normal de diagnóstico en un centro hospitalario, pues esa mujer tiene muy pocas capacidades de que le sirva para nada esa prueba, ¿no? Entonces, eso es un sesgo del que hay una responsabilidad. Pero luego hay otros que son derivados de la propia realidad social. Es decir, estamos en una sociedad en la que existe desigualdad por razón de sexo y el algoritmo no hace un juicio de valor. Lo que analiza es, con los datos con los que se le entrena, extrae conclusiones. Esto es útil porque nos puede servir para detectarlo, pero también hay que tener en cuenta que existiendo, lo que se tienen que establecer son medidas correctivas a través del uso de esos algoritmos, ¿no? Dicho de otro modo, para que se me entienda, mi sobrina pequeña se crió en Vimenes y mi madre un día estaba intentando explicarle que no había diferencia por razón de sexo para leer el periódico, para leer la prensa diaria. Y ella insistía en que leer era cosa de hombres, como con 6 años estoy hablando. Ella insistía en que era cosa de hombres y mi madre pues daba vueltas de que no, que... Y entonces ella cortó la conversación diciendo, en mi pueblo sí. Entonces, con el sexismo pasa esto. Tú puedes querer decirle a la inteligencia artificial algo neutro, pero va a decir, en mi pueblo sí, aquí hay esta diferencia y entonces yo saco la conclusión de que si tú me das información sobre quiénes son los ingenieros ideales de no sé qué compañía, cuando voy a hacer una selección sobre currículums, esto pasó en Amazon en el año 2014, ¿no? Usaba la palabra mujer del currículum como una variable a tener en cuenta para decidir que ese perfil no era adecuado para los puestos. ¿Por qué? Porque los datos que tenía del personal que había trabajado los 10 años anteriores no había mujeres en esos puestos. Pero tú eso lo puedes corregir diciéndole precisamente búscame esta variable e introdúcela como algo positivo precisamente para contratar a mujeres, ¿no? Bueno. Los datos representan una sociedad sexista, pero además hay una sobrerepresentación masculina en los datos, que se debe a varios factores, que también tiene que ver con el uso de Internet en los años primeros de generalización del Internet. Esto hace una reacción en cadena en la que se perpetúa la sobrerepresentación masculina. Y la sobrerepresentación masculina tiene muchos efectos, porque se refiere no solamente a los intereses y necesidades vitales de las personas, sino, por ejemplo, en el campo médico, como después veremos. Los hombres, es decir, su vida, sus intereses, sus aficiones, los hobbies, los problemas de salud o los hábitos, se tratan con mayor interés en el volcado de datos porque su existencia configura lo universal. Eso también se aplica a sesgos raciales. Entonces encontramos sobrerepresentación de datos, por ejemplo, en el reconocimiento facial. Si pensamos que en Estados Unidos se ha generalizado el reconocimiento facial, pues encontramos que mujeres han tenido problemas de acceso al aeropuerto porque no se les reconoce, porque el sistema con sobrerepresentación masculina en su entrenamiento identifica las diferencias más minúsculas entre hombres, sobre todo entre hombres blancos en estos casos, pero no reconoce a las mujeres. En el proceso de selección, como decíamos, en el caso de los currículums, la realidad vivencial infrarrepresentada de las mujeres, el caso que ponía de no identificar violación, un aviso de violación, o el sexismo en reconocimiento de objetos o imágenes. Esto os voy a contar un ejemplo que seguramente conoceréis porque ha sido muy conocido, pero es muy representativo. Un sistema de reconocimiento de imagen de Google no era capaz de identificar el objeto adecuadamente cuando estaba en la mano de una mujer en determinadas situaciones. Por ejemplo, si era un hombre, si la figura de la persona era un hombre y era un martillo, no fallaba Google. Pero cuando era una mujer, identificaba que era un sujeto mujer y entonces decía, puede ser una escoba o puede ser un secador del pelo. Incluso en imágenes donde era una persona subida a una escalera. Claro, y la inteligencia artificial no es inteligente, no piensa que una mujer no se seca el pelo mirando a la pared subida a una escalera, será un martillo porque a lo mejor tiene un cuadro en la mano. Eso no lo interpreta.
lo que interpreta es que según sus bases de datos y todo lo que está en Internet, la mayor parte de las imágenes de mujeres en Internet tienen a las mujeres acicalándose, o las tienen sexualizadas, o las tienen limpiando, pero no las tienen montando muebles, ni las tienen... Por cierto, estos días había salido, se denunció por redes sociales, que Leroy Merlin anunciaba una estantería diciendo que era de fácil montaje, ideal para mujeres y no sé si eran niños o quiénes eran el otro grupo, que era igual de lerdo que nosotras. ¿No? Entonces, claro, eso queda en Internet. O sea, ese dato ya no se borra de Internet. Leroy Merlin lo suprimió, pero eso está en Internet. Es decir, dentro de 20 años o de 50 va a estar ahí. Y los sistemas algorítmicos que se entrenan van a tener un dato donde se dice que las mujeres no se les da bien montar una estantería. Y luego, bueno, pues así se configura el identificar también la imagen. ¿Esto qué tiene la mujer? Pues bueno, a lo mejor no logra montar la estantería porque se sube con el martillo a una escalera y se queda mirando a la pared, con un secador del pelo. O sea, a lo mejor es por eso. ¿Y esto por qué pasa? Se recogen menos datos. Por una parte, hay una falta de acceso o un acceso desigual a Internet por parte, aquí también tenemos que mencionar, por parte de regiones del mundo. O sea, y dentro de los países, por ejemplo, mencionaba Carmen Perú, pues una cosa que yo evidencié en Perú es que depende de la zona geográfica, efectivamente las comunidades indígenas no tienen acceso a Internet, por tanto el volcado de datos que hacen es ninguno. Claro. Y esto hace que desaparezcan de una parte de la información que hoy existe, que influye en la toma de decisiones, muy importante. Las mujeres tienen menos acceso a Internet y lo tienen más tarde. El tiempo de ocio, la división tradicional o sexual del trabajo, ahora está en un momento en que cómo diferencias el trabajo remunerado del ocio, en el medio todo el trabajo doméstico, cómo queda clasificado. Las mujeres utilizan el Internet ¿para qué? ¿Qué tipo de compras hacen por Internet? Se sabe que las mujeres compran, en pandemia, por ejemplo, se evidenció que las mujeres compraban más cuestiones relacionadas o bien con los niños y las niñas o bien de salud, ¿no? Compras de farmacia. Los hombres gastan más en su propio ocio. Las distintas ocupaciones, la distinta interacción social, si bien en las franjas de gente más joven va cambiando ya esta pareja, ¿no? El uso de Internet para las interacciones sociales en gente adolescente. Aspectos centrales de la vida de las mujeres no se incorporan a las bases de datos con que los sistemas algorítmicos realizan su aprendizaje y, por tanto, quedamos excluidas y quedamos así excluidas de la toma de decisiones, de cómo resuelve el algoritmo. De todas maneras, esto se puede trabajar. Hay ingenieros hombres que han hecho sistemas algorítmicos para detectar sexismo en titulares de prensa. Bueno, pues esto es porque se puede. Tú puedes hacer un esfuerzo por implementar sistemas algorítmicos que favorezcan la igualdad. Encontramos una falta de conciencia de quienes desarrollan estos sistemas, porque bueno, pues hay una masculinización del sector y luego en la sociedad en general en que vivimos. Lo que sería determinante en lo que debemos centrarnos en entonces al mencionar esto es que normativamente y socialmente esto no se interpreta como una grave vulneración de derechos humanos. Y después poner un ejemplo sanitario, el famoso infarto, vamos a ver cómo llega a la inteligencia artificial para ver si debería ser o no considerado una cuestión de derechos humanos. Está la masculinización y la misoginia. Y aquí llegamos a los sesgos del segundo elemento, los algoritmos. ¿Quiénes entrenan y en base a qué criterios entrenan? Criterios, fines comerciales, gustos personales, los algoritmos. La llamada brecha digital. La sobrerepresentación masculina del campo profesional, que no solamente no está mejorando, sino que ahí estamos encontrando una involución en la preferencia profesional de las jóvenes. El llamado techo de silicio. En el campo de tecnología, las mujeres están además siendo expulsadas. Por otra parte, esta escasa presencia de mujeres y la virulencia con la que se enfrentan a ciertas conductas, y por ejemplo se han denunciado en Silicon Valley, obedece a la realidad general. Es decir, no ha habido un ambiente profesional masculinizado en que las mujeres, cuando hayan intentado acceder, no hayan sido acosadas o humilladas sexualmente.
Entonces, es la reproducción de lo que pasa en otros sectores en el ámbito de la tecnología. Es decir, porque sean unos jóvenes simpáticos que son reproducidos en series cómicas de televisión, no les exime de los comportamientos misóginos y de la burla y el abuso sexual hacia sus compañeras de profesión a la menor oportunidad, excluyéndolas de ese ámbito. Hace que cuando se trata de relaciones en Internet, las programadoras o las jugadoras online se hagan pasar por hombres por el anonimato que permite las redes sociales. Pues esto ya es un indicativo, ¿no? Que las mujeres no tengan la libertad de presentarse como mujeres programadoras cuando interaccionan con supuestos compañeros de profesión. Entonces, esto en realidad es la problemática de siempre llevada a un nuevo escenario. Por eso tenemos que aprender a analizar el escenario y los mecanismos de que se dispone para revertir esta situación. Claro, el algoritmo de manera autónoma detecta patrones que son reflejo de la discriminación y puede perpetuarlo, ¿no? Y llegamos al sesgo de los robots y los asistentes virtuales, de lo que no me voy a extender porque es evidente. Los asistentes virtuales, ahora ya hay algunos que tienen forma masculina, ¿no? Pero representan generalmente a chicas jóvenes, supuestamente bellas. Digo supuestamente porque son bellezas falsas, porque en realidad son muñequitos, ¿no? Pero tienen las pestañitas como los dibujos animados, tienen una voz suave, tienen una edad que no están para haber sacado la oposición en el ayuntamiento para atenderte en ventanilla, y tienen una personalidad de sumisión, sumisa. Y estos han hecho experimentos con pruebas. A un asistente virtual: eres una cualquiera. Respuesta del asistente virtual: si pudiera me sonrojaría. Esto es inaceptable. Y eso es inaceptable porque tenemos que pensar, la inteligencia artificial no es algo que se haga sola, la hacen personas y también la contratan y pagan por ella personas. Y lo hacen las instituciones públicas. En los primeros sitios donde en España se ha denunciado el uso sexualizado de estos asistentes virtuales han sido las universidades públicas y la seguridad social. Y es inasumible como democracia que esto sea así. Es decir, yo puedo entender que una empresa privada pueda hacer uso de determinados, siempre con ciertos límites, de determinados asistentes, pero las universidades públicas o la seguridad social española no. Porque además esto atenta contra varias normativas en materia de igualdad, porque al margen de la categorización genérica que hace el reglamento de inteligencia artificial europeo, que habla de protección de derechos humanos, pero como no lo lleva a lo concreto, pasa lo que pasa siempre con los derechos de las mujeres, se desvanece su protección. Tenemos la Ley Orgánica de Igualdad para hacer frente a este tipo de cuestiones. Lo que debemos preguntarnos es si la administración pública, los poderes públicos y la ciudadanía en general tenemos la suficiente preocupación o qué grado de importancia le damos a los derechos de las mujeres o a la igualdad, ¿no? Y a que las niñas y los niños crezcan en una sociedad donde el modelo que se les enseña es este. Voy a pasar por encima un poco mencionándolo, la proliferación de robots. Voy a hacer referencia después a los estudios clínicos con infrarrepresentación de datos sobre las mujeres, que tenemos un cuerpo sexuado diferente del de los hombres, con una composición hormonal diferente, etcétera, y por tanto que necesitamos estudios clínicos específicos y no que nos sea, pues bueno, si la dosis es esta, tómatela tú también. Pues nadie de esta sala se va a sorprender si digo que lo que ha proliferado en cambio en la investigación, o sea, en el desarrollo tecnológico, ha sido los robots, por simplificar, voy a llamar de carácter sexual, aunque yo creo que es una desgracia llamarlos sexuales porque es una manera de arrastrar por el suelo una parte de la experiencia vital humana, como es la sexualidad, que pasa de ser algo hermoso a ser una porquería que no se sabe qué finalidad tiene, ¿no? Que se puedan comprar pequeños robots que simulan trozos específicos de los cuerpos de las mujeres, que para eso sí tenemos cuerpos sexuados, para la venta troceada, deshumanizando así a las mujeres de carne y hueso, a mí me parece que es una cuestión que también incide en los derechos humanos y desde luego imposibilita, pone bastantes palos en las ruedas en el avance de una sociedad igualitaria. Son ejemplos ilustrativos del grado de implementación de la igualdad y del valor que le damos a la igualdad o a la desigualdad. Entonces, vamos a hablar de esperanzas y oportunidades. La transparencia algorítmica, que permite la corrección, la auditoría y una implementación transversal de la perspectiva feminista, puede hacer que todos estos mecanismos y sistemas algorítmicos trabajen en favor de una sociedad más justa.
Para ello se requiere un compromiso real con la igualdad, o sea, es decir, lo de siempre. ¿Nos importa verdaderamente la igualdad o la desigualdad es un mal menor o una pequeña preocupación que solamente importa cuando hay grupos específicos? Porque naturalmente, cuando tienes pequeños grupos de investigadoras en algún sitio que entonces tienen la beca de investigación que es específica para mujeres de no sé qué, de no sé cuánto, entonces tienes grupos que están investigando cuestiones avanzadísimas que parecen de ciencia ficción para cáncer de mama. Pero lo demás, como ocurre siempre, queda en una bruma en la que la realidad de las mujeres no tiene esa importancia. Y, insisto, el dinero público sufraga investigaciones, el dinero público paga a catedráticos y catedráticas en las universidades y tiene que haber una exigencia de dar respuesta a los problemas vitales de las mujeres y las niñas. Y ahora me paso al cambio, voy acabando, el ejemplo en el campo de la biomedicina, por lo representativo que es y porque es algo que sí que podemos entender el alcance y la gravedad que tiene. Cualquier campo del conocimiento se ve afectado por los cambios rápidos de estas nuevas tecnologías, pero en el campo de la biomedicina está siendo muy rápido y realmente promete una mejora muy grande en el ámbito del diagnóstico, pero también del estudio clínico, los tratamientos farmacológicos y quirúrgicos. Va a haber avances en muy poco tiempo muy grandes. Y en el ámbito biomédico no existe ninguna motivación que justifique la permanencia de ciertas inercias discriminatorias que suponen enormes perjuicios para las mujeres y las niñas, además de para su entorno. Y aquí debemos mencionar la responsabilidad del Estado legislador, de las administraciones públicas, de los operadores jurídicos y del conjunto de la sociedad civil activa. Tiene que pararse a pensar qué está pasando aquí. Y voy a poner el ejemplo clásico porque ya no hay nadie que niegue la diferencia de trato del infarto agudo de miocardio, que es la principal causa de muerte de las mujeres. Los síntomas, está reconocido y sabido que los síntomas son diferentes para los hombres que para las mujeres. No coinciden los síntomas. Durante años, el estudio se hacía sobre la sintomatología masculina y lo que era bueno para el hombre pues valdría para las mujeres. No solamente hace referencia al momento del diagnóstico del infarto, hace referencia a los peores resultados en el seguimiento del tratamiento de los infartos de las mujeres, porque se sigue investigando en base a los parámetros masculinos. Ahora ya sí en las facultades de medicina se explica, es decir, los MIR ya reconocen que saben que existen esas diferencias. Sin embargo, los protocolos médicos siguen siendo los protocolos masculinos y sigue confundiéndose los síntomas del infarto femenino con otra serie, pero siempre con las mismas. Se achaca a cuestiones estomacales o a cuestiones nerviosas. El hecho de que una mujer se pueda morir mientras le dan el alta en el hospital de Cabueñes por un infarto, porque se le aplica el protocolo de los hombres en cuanto al dolor del pecho, el dolor irradiado en el brazo, etc., demuestra una injusticia que es intolerable en una sociedad democrática. Eso se sabe. Bien, los sistemas de inteligencia artificial pueden salvar muchas vidas porque permiten un diagnóstico muy rápido con la introducción de unos pocos datos. Bien, pues a día de hoy ya sabemos que los sistemas de investigación, los sistemas de detección de infarto agudo de miocardio que están desarrollándose están con una muy baja representación de mujeres en los estudios clínicos y que además se han empleado técnicas que hacen que el acierto sea muy grande en hombres, prácticamente el 100%, pero muy bajo en mujeres, es decir, no están sirviendo. En el año 2023 se conoció un sistema de inteligencia artificial desarrollado en la Universidad de Edimburgo, que es una universidad pública, y que era capaz de diagnosticar el infarto agudo de miocardio con una precisión del 99,6%. Bueno, pues yo digo que a pesar de que esto salió en informes en revistas de cardiología, esas mismas revistas reconocen, después de dar este dato, que eso es en hombres. No se emplearon suficientes mujeres en los estudios y como después daba peores resultados, se apartaron en la fase final de los estudios en un 20% eran mujeres. Resulta preocupante que el director de esa investigación dijera, y voy a leerlo literalmente, para los pacientes con dolor torácico agudo debido a un infarto de miocardio, el diagnóstico y el tratamiento precoces salvan vidas. Y esto lo decía al promocionar los resultados de las investigaciones que él dirigía. Pues bien, al fin y al cabo, el dolor torácico ni siquiera es un síntoma típico del infarto femenino. A día de hoy, en Europa y en España ya hay muchos hospitales públicos que están comprando sistemas de detección de infarto por sistemas algorítmicos.
Es decir, seguimos insistiendo en una desigualdad que tiene consecuencias vitales sobre la vida de las mujeres. ¿Cuál es la respuesta que vamos a dar como sociedad a esto? Es decir, no estamos hablando solo de si recomienda una película bien o mal, o si las películas de las plataformas son sexistas o nos parece que tienen suficiente diversidad a día de hoy. Porque la diversidad existe en la sociedad. Lo que hay que construir es la igualdad, que es lo que falta. Las soluciones son las de siempre. Visibilizar la desigualdad, nombrarla, hablar de la desigualdad por razón de sexo y darle el tratamiento social y jurídico que merece. La violación sistemática de nuestros derechos, que son derechos humanos, se tolera hasta el riesgo mortal en el ejemplo de infarto. ¿No es relevante? Pues pongamos el nombre, caras y démosle importancia. Si damos importancia a las diferencias que perjudican la vida de mujeres y niñas, estaremos poniendo sobre la mesa la necesidad de regular, gestionar, promocionar, favorecer y utilizar como ciudadanos y ciudadanas comprometidas con la justicia social sistemas algorítmicos que generen justicia. Debemos exigir que la inteligencia artificial se desarrolle y funcione, opere al servicio de los derechos de las mujeres. En último término, los derechos de las mujeres deben ser contemplados como derechos humanos que son y por eso se les debe dar relevancia en el desarrollo y uso de las inteligencias artificiales. Y para eso la ciudadanía debe ser consciente. Tenemos que utilizar de manera consciente estos sistemas algorítmicos. En definitiva, con eso concluyo, la inteligencia artificial no es inteligente, pero para parecerlo debe ser feminista. Y con esto terminé. Bueno, gracias Ana por esta magnífica exposición que a mí por lo menos me ha abierto muchos campos que desconocía realmente. Incluso muchas veces eso, utilizamos la inteligencia artificial sin saber que la estamos utilizando, como tú muy bien decías. Bueno, se abre un periodo de preguntas o de opiniones. Si son opiniones, por favor, que sean cortitas. En primer lugar, muchas gracias por la ponencia que es súper interesante. Yo quería preguntarte algo sobre cuál puede ser el papel de las instituciones sobre unos usos muy malos, digamos, de la inteligencia artificial. Me refiero, por ejemplo, en Italia acaba de estallar un escándalo sobre imágenes generadas con la AI sobre mujeres en política de carácter pornográfico para desprestigiarlas, humillarlas. Y otro caso de sitios, incluso un grupo de Facebook abierto donde hombres se intercambiaban fotos íntimas de las mujeres y un sitio donde los hombres siempre se intercambian digamos, material así de parecido. Ahora, a mí me parece increíble porque, por ejemplo, Library Genesis, que es un sitio donde se puede descargar libros, que es fundamentalmente ilegal porque es en violación de copyright, lo cierran continuamente. Yo lo entiendo en el sentido que es ilegal descargar en violación de copyright. Pero me parece increíble que en Italia la policía, la que llamamos policía postal, sea tan rápida, tan eficiente en cerrar este sitio y estos otros puedan seguir así y son delitos porque en Italia hay una ley que se llama mal llamada de revenge porno, pero es un delito intercambiar imágenes privadas y también es de defamación el de publicar imágenes generadas así. Yo tengo la sensación que a nivel social todo lo que tiene que ver con, llamámosla mal, sexualidad se perciba como censura, pero no es censura impedir descargar un libro de un grande autor porque entendemos que violación de copyright no es censura impedir descargarlo. Todo lo que tiene que ver con la sexualidad parece censura y esto a nivel de sociedad, y eso parece involucrar también a las instituciones que son totalmente insensibles. En Italia el escándalo estalló por pasapalabra entre grupos feministas y la policía postal estaba allí. Bueno, tenéis que señalarlo. Bueno, haced pues vuestro trabajo. En donde te preguntaba cómo se puede mejorar esto o qué margen de acción tienen las instituciones.
¿Alguien más o contesto ya? Bueno, muchas gracias. Muy interesante el tema. Esto se me pasó mencionarlo. El tema de las imágenes sexuales creadas mediante sistemas de inteligencia artificial que permiten eludir el tratamiento penal de algunas de estas imágenes. En el caso de menores o bebés, etcétera, ¿no? Bueno, lo que acabas de señalar. Si en un grupo de Internet la gente compartiese datos sobre cómo poner una bomba para cargarse a varios miembros de la familia real, el Estado tendría recursos, medios, conocimientos, estrategias, con una velocidad que más rápida que los sistemas algorítmicos. O sea, bien, para la protección de los derechos de las mujeres no existe. Entonces, la cuestión aquí no es tanto es qué se puede hacer normativamente, sino cuál es el grado de conciencia social. Es decir, vamos a exigir de la sociedad en su conjunto, de la democracia. O sea, podemos llamar democracia a un sistema que trata así a las mujeres y a las niñas, que se permita como una cosa que puede ocurrir sistemáticamente, que niños de instituto, porque son niños, estén moviendo imágenes para reírse de compañeras, humillándolas sexualmente, creando imágenes de ellas desnudas falsas. Esto es intolerable, pero es intolerable porque nadie quiere hacer, hablando de una supuesta censura, nadie reconoce el daño que eso causa en esos propios, incluso en esos propios victimarios, que son entonces niños victimarios de sus compañeras, pero que son víctimas también. O sea, los daños a día de hoy ya se conocen, a día de hoy ya tenemos datos para saber que todas esas aplicaciones de violencia, de visibilización de violencia sexual brutal, está incidiendo, por supuesto, en la igualdad, o sea, en la concepción que los niños tienen de sus compañeras, evidentemente, pero el daño que está causando los niños y las niñas. Es decir, en la Nueva España, hace, no sé, 3 años o 4, salió yo no tengo mucha noción del tiempo, un reportaje en el que un pediatra decía que estaba consultando niñas que tenían desgarros por introducción de puño. De pediatra. La relación entre eso y la pornografía, que a día de hoy la pornografía es expresión de violaciones, de violencia sexual brutal, que nadie quiere hacerse responsable de eso. Bueno, pues el engaño de que son grandes corporaciones, que entonces no puedes ir a mirar dónde estaba para otras cosas, como tú acabas de poner el ejemplo clarísimo del copyright, es evidente. Si se quisiese, se podría. Es decir, no hay que inventar nada nuevo. O sea, hay cuestiones que son delitos y que ya son delitos. Que la gente lo que pasa es, pasó en el caso de Francia de Pelicot, ¿no? Que de hecho quedó sin resolverse, igual que aquí, en el caso de lo que se conoce como la manada, los violadores sevillanos, tenían varios grupos de WhatsApp. Solo se llegó a llevar a juicio a los agresores de ese día. Y todos los demás que se sabe que estaban quedando, que sabían, que conocían, que desde luego no denunciaron nada porque participaban otros días de ese tipo de actividad lúdica que llevaban a cabo, de ir a cazar mujeres, quedó sin respuesta social, sin respuesta. Y para eso no hace falta ni cambiar el Código Penal, para eso hace falta aplicar lo que ya tenemos. Y desde luego, lamentablemente, claro, el derecho penal no va a solucionar lo que no soluciona la sociedad. Lo que hay que tener es un grado de conciencia social sobre lo que eso significa. O sea, cuáles son el orden de prioridad en nuestra sociedad, ¿no? Si queremos defender los derechos de los seres humanos, pues tendremos que tomar medidas cuando se ataca. O sea, no se puede tolerar, porque claro, la inteligencia artificial son sistemas de uso muy sencillo que puede tener consecuencias muy graves y con una gran duración en el tiempo. Y bueno, desde luego cuando afecta pues, a menores, las consecuencias son gravísimas, ¿no? Todo el tema de la humillación sexual a través de imágenes, vídeos, etcétera, lo que requiere es una conciencia mayor en la que quien recibe un vídeo de estas características, lo primero es que ponga el grito en el cielo, lo denuncie, ¿no? Bueno, yo simplemente, en base a todas estas cosas que se están valorando y la incidencia que la inteligencia artificial tiene cada vez más en las vidas de los seres humanos, hoy había una página en El País que dice: 1 de cada 4 chicas de 17 a 21 años recurre a la inteligencia artificial como confidente. Esto es muy peligroso, ¿no? Vuelvo a repetirlo, 1 de cada 4
chicas de 17 a 21 años recurren a la inteligencia artificial como confidente. Bueno, yo ahí lo dejo, ¿eh? Después es un artículo largo y preocupante. Sí, es que además el uso de tecnología no es inocuo. O sea, en las etapas de formación, en la infancia y la adolescencia, el uso masivo y sistemático de tecnología no es inocuo. No solamente por esto que estamos denunciando del acceso constante a la pornografía desde los 8 años, que se hable de niños que están enganchados a la pornografía con 8 años, esto es un problema social. Pero no solo eso. Cuando una persona se está formando, si pasa hasta las personas adultas, la inteligencia artificial tiene que tener un mecanismo de representación ante los seres humanos, que los seres humanos, que somos inteligentes naturales, pero a veces tampoco mucho, porque nos confundimos. Es decir, además aquí hay una cuestión que es clave. La inteligencia artificial no puede identificar los imprevistos, no tiene los dobles sentidos, le falta eso. Si se plantea con algo que desconoce, no puede llegar ahí. Lo que ponía el ejemplo del tamaño del tablero de ajedrez. A las personas no nos pasa, es la gracia, pero claro, inventamos. O sea, las personas cuando tenemos un hueco no paralizamos, tenemos un hueco lo rellenamos con nuestra experiencia previa, con nuestra fantasía, con nuestros temores, con nuestros complejos. Entonces a veces creamos realidades que no son exactamente la misma para mí que para la amiga que tengo al lado. Entonces esto hace que también se nos puede manipular. Claro. Entonces a veces nos automanipulamos, generamos la creencia de que estamos interaccionando con un ser humano. Por eso... Y eso, mira, en las siguientes sesiones se podrá hablar de esto, porque alguna de las autoras que va a venir planteaba la necesidad de hay que hablar bien a la inteligencia artificial, o sea, generar un diálogo con la inteligencia artificial generativa amable. Yo soy contraria. Yo no quiero que la inteligencia artificial empiece, ¡ay, qué buena idea, qué buena pregunta! No es una persona. Te estoy preguntando una cosa, no te comportes como si no imites la humanidad. Porque eso genera un límite en una sociedad en la que hay mucha gente que está muy sola, se han roto muchas relaciones sociales. La tecnología no puede suplir eso. Claro. Puede suplir la búsqueda rápida de información, puede suplir otra serie de cosas, pero de la misma manera que un reloj que te dice qué tal dormiste y cómo van tus pulsaciones no puede suplir la asistencia sanitaria, o sea, no busques por internet, si te pasa una cosa, vete al médico o a la médica, no mires en el relojito ni en la aplicación de internet, de la misma manera no puedes usar la confidencia o la búsqueda de atención psicológica a través de máquinas. Y esto es un peligro que, claro, hay que tener en cuenta, pues, por ejemplo, eso a nivel normativo pues, se puede regular dando avisos. Por ejemplo, ya están regulándose que las imágenes generadas con inteligencia artificial te tengan que avisar, ¿no? Hemos visto en pandemia, o cuando empezó la guerra de Ucrania, una imagen que se creó que era de... bueno, simulaba ser un soldado que recaudaba fondos. Y luego era alguien que había hecho así con ordenador, había salido ahí una persona y parecía que pedía fondos, estafó a un montón de gente, ¿no? Este tipo de estafas demuestra la vulnerabilidad, en ese caso no de los sistemas algorítmicos, sino de las personas que interaccionan con los sistemas algorítmicos, ¿no? Quería abundar en lo que ha dicho Carmen y ahora tú. No es solo como confidente, se están proliferando las consultas psiquiátricas, psicológicas con la inteligencia artificial, pero incluso los noviazgos. Los noviazgos, o sea, ligo con ChatGPT y digo noviazgos, y eso alude a el fracaso del modelo social, a la pérdida de las relaciones sociales y que en los lugares, agentes socializadores donde tenemos que encontrar esa socialización y esa gente nos son hostiles, ¿no? Y creo que es muy importante reflexionar sobre eso. Pero también hay otro tema del que tenemos que hablar e introducir y es la inteligencia artificial ya se está utilizando en los centros educativos, en el sistema educativo y además se está utilizando mucho. Habéis mencionado como creo que has sido tú, no tú, que el alumnado lo utiliza. Y, por ejemplo, este año en los vídeos de WhatsApp que mandaban los estudiantes, las estudiantes de segundo de bachillerato de las fiestas de fin de curso, de graduación y todo esto, muchas salía la figura de una especie de robot que decían, vino ChatGPT, puesto que se hicieron muchas cosas con ello, ¿no? Pero también yo creo que, aparte de que lo use mucho, que eso sería una cosa, pero el problema es que yo creo que la escuela no está reflexionando ni aportando lo que es realmente la inteligencia artificial,
y cómo debemos usarla. De hecho, hay una especie de activismo por la utilización de distintas inteligencias artificiales, de la frivolidad en la utilización de todas estas herramientas que pueden ser muy útiles, ¿eh? Y que hay un componente del que no habéis hablado. Son profundamente antiecológicas. Pueden acabar con el agua del mundo, que parece que la necesitamos todo el mundo, ¿no? Sí. Porque justamente lo que has Sí, dicho, sí, los sí. superordenadores, superservidores, todas estas historias. Sí, Y es un tema muy, muy importante. Creo que es en el Reino Unido, ¿no? En donde puede acabar con el agua de toda una zona los dispositivos que están poniendo. Quiero decir, hay unas derivas sobre que no nos llegan al gran público, que entonces las Sí, sí. utilizamos el Sumo, el Suno, el no sé qué, para hacer canciones de cumpleaños y no nos damos cuenta de lo que significa eso también desde la perspectiva medioambiental. Sí, sí, sí. Y que nada en este momento es neutro y nada es neutro en la inteligencia artificial. Y sin embargo, nuestros canales para transmitir esto a la sociedad no están funcionando. Creo yo, ¿eh? Le pregunto a la ponente. No. Sí, sí, no, y el tema ecológico efectivamente no lo mencioné, pero está ahí, hasta el punto de que es de suponer que a día de hoy no puede seguir creciendo al ritmo que va porque sería inasumible para el planeta. Sí, bueno, nada, siguiendo, ¿no? Abundando con todo esto, ¿no? Sí. Que sí es cierto, o sea, en las consultas, por ejemplo, en las consultas ahora mismo, pues bueno, compañeros comentan, ¿no? Pues que en las consultas me refiero de salud mental, ¿no? Que si entre una consulta y otra pues pasa demasiado tiempo, pues mientras pues esa persona lo que hace es, dice, bueno, pues entonces yo utilizo el ChatGPT porque, claro, como no puedo hablar tanto con mi terapeuta, pues entonces mientras tanto tal, ¿no? Es decir, que efectivamente, o sea, es algo que está ya tan generalizado y que si no hay una, digamos, como comentaba un poco Ana, ¿no? Digamos, un poco de conciencia crítica, de reflexionar sobre todo esto y sobre lo que puede significar, digamos, esto tiene, digamos, la cuestión es que es demasiado abierto, es tan abierto que no nos permite, no nos permite abarcar qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Yo había también, respecto a una noticia que salió el otro día, que en Estados Unidos una familia había denunciado pues, a las grandes compañías de inteligencia artificial porque un hijo suyo se había suicidado de 16 años, ¿no? Ah. Entonces, claro, es que funciona casi como una terapia asertiva, ¿no? O sea, en el sentido de que te da la razón sobre todo lo que estás diciendo. Entonces, claro, este chico lo que se descubrió, digamos, en los registros que quedaron, es que efectivamente pues había... pues él estaba diciendo pues, que se quería suicidar con una cuerda, no sé qué, pero es que, claro, le podía quedar una señal. Dice, bueno, pero es que entonces te puedes tapar con un jersey, de cuello alto, ¿no? Etcétera, etcétera, porque, claro, lo que importaba era cómo él podía evadirse del control paterno, ¿no? Entonces, claro, es realmente, o sea, esa supuesta amabilidad, ¿no? Esa supuesta amabilidad del sistema, ¿no? O sea, que es que realmente es eso, lo que hablábamos de las terapias, de las terapias asertivas, ¿no? Decir, bueno, pues sí, por supuesto, que eres un chico, sí, por supuesto, ¿te sientes? Pues perfecto, sí, pues vamos más allá, ¿no? Entonces, claro, es realmente, o sea, hablabas tú de que era demasiado rápido y demasiado abierto. Yo creo que esa es la complejidad de todo ello, ¿no? Sí. Sí, a ese nivel es muy preocupante, claro que sí, porque tú no puedes establecer o estableces temas de los que no puede hablar un sistema de inteligencia artificial generativa, de tal manera que si fuese algo psicológico necesariamente te vas a ir a un sistema en concreto, o si no, la generativa es generativa, te habla de cualquier tema, sepa o no, hasta el punto de que ya se recomienda que algunas tienes que empezar diciéndoles como un comando, ¿no? No inventes. Y a partir de ahí le das esa primera orden, no inventes y dime no sé qué cosa, porque también, claro, la inteligencia artificial está rellenando algunos huecos de conocimiento, bueno, precisamente por tenerse satisfecha al darte una respuesta, ¿no? Muy preocupante eso, sí.
Sí, yo agradecerte enormemente tu esfuerzo, como siempre, y manifestarte mi admiración. La verdad es que has hecho una introducción muy interesante y además muy sencilla. Hay una cuestión que yo quería plantear, que ya la has dicho tú también, pero que parece que en el ambiente se crea, hasta queda como que la inteligencia artificial es algo maligno. Es decir, es algo que nos puede hacer daño. Efectivamente, nos puede hacer daño. Bien, tenemos que saber o aprender a cómo utilizarla, porque realmente parte también de nuestro intelecto como seres humanos. También es cierto que hay que ver cómo se influye en los poderes públicos para que estos que manejan los datos de carácter abierto, ¿verdad? Es decir, hay datos de carácter que son públicos, por decirlo de alguna forma, que están financiados con nuestros impuestos, y ahí teníamos que incidir muy fuertemente desde el ámbito feminista, fundamentalmente, en que existan realmente las correcciones necesarias para que una vez que se utilicen o que se utilicen, sí, se saquen de ahí esos datos, como son públicos por cualquiera, para cualquier cuestión, tengan ya generado ese equilibrio, ¿no? Es decir, a mí me parecía que es muy importante que esto lo ampliases tú, si es posible. Gracias. Sí, no, bueno, básicamente es lo que acabas de decir. Claro que hay mecanismos. Un hospital público puede comprar una medicación en la que en los ensayos clínicos prácticamente no se ha probado con mujeres para dárselo a las mujeres en la misma dosis que a los hombres. Pues esto no debería ser así. La cuestión es tomar conciencia sobre esto y empezar a empujar en esa dirección. Es decir, que como sociedad digamos que es suficiente, que ya está bien con ese modo de funcionar, que no solamente es que nos omita, sino que nos perjudica. Porque, por ejemplo, el ejemplo que acabo de poner de la medicación, se sabe, o sea, el 90% de las personas que acuden a consulta porque no les va bien la medicación, porque tiene efectos reactivos o no les va bien, son mujeres. Claro, ver el vínculo de eso con que en los estudios clínicos están infrarrepresentadas las mujeres y las dosis no están estudiadas para los cuerpos de las mujeres, pues es evidente. Entonces, la inteligencia artificial plantea esos mismos problemas, solo que de una manera muy rápida y, claro, con ejemplos muy dramáticos como los que acaba de exponer Tina Ibáñez. Claro, hay ámbitos donde es muy dramática las consecuencias prácticas de eso, ¿no? Que enlaza con lo que acaba de decir Ana González, también del fracaso del modelo social, que estamos en un momento donde ha habido una ruptura de relaciones humanas que ha llevado a que los sistemas de inteligencia artificial generativa se estén usando mucho para eso, ¿no? Quiero decir que hace 10 años o hace 20 años se hubiesen utilizado para otras cosas, a lo mejor en proporción, ¿no? Entonces, estos problemas de salud mental, de soledad, de desarraigo de mucha gente, pues lleva a utilizaciones que no son las ideales por parte de quienes diseñan esos sistemas, ¿no? Yo no tengo una solución para este tema. Yo creo que a nivel normativo ya contamos con normas que exigen la igualdad. O sea, decir que hay unas normas europeas, hay una Constitución española y hay una Ley Orgánica de Igualdad que está ahora mismo como si fuese una ley de segunda categoría, pero que establece muchos de los parámetros necesarios para revertir esto, por ejemplo, en materia estadística. O sea, que se estén perdiendo datos de mujeres a día de hoy, cuando hay una ley orgánica que no es de ayer ni de antes de ayer, que exige la desagregación por sexos, y esa desagregación por sexos es lo que permitiría controlar si un determinado sistema algorítmico ha sido entrenado o no con mujeres cuando sea necesario. Vamos, quiero decir que si es para estudiar el cáncer de próstata, no, pero para otras cosas, pues habrá que estudiar, y si no, deberían llevar la etiqueta de esto es para hombres y esto es para mujeres, ¿no? Es decir, eso es posible. Si se hace es porque no interesa, si no interesa es porque a día de hoy no hay suficiente conciencia social que lo exija. Esto es así. Y eso es por lo que tenemos que hacer más actos como estos y juntarnos más gente para hablar de ello, para crear esa conciencia social. Enhorabuena por la iniciativa de las jornadas y por tu conferencia. Y hay un tema, aparte de lo que habéis puesto sobre la mesa, que me parece interesantísimo, algo que a mí me preocupa, que es la influencia que pueda llegar a ser negativa
en la capacidad de desarrollo del conocimiento humano. Voy a poner 2 ejemplos. Uno, las cifras que hoy daban de uso por parte de los universitarios para los trabajos universitarios o los TFGs de final de grado, de la documentación que puedes encontrar, cortar y pegar sin gran esfuerzo, ya sea de imágenes, ya los pequeños lo utilizan en las escuelas. Entonces esto, que yo creo que tiene un grado de posibilidad de investigación por el profesorado limitado. Y entonces eso me preocupa, pero además me preocupa otra cosa en el ejemplo que pusiste de la medicina. Un buen ecografista, por ejemplo, o un buen radiólogo se hace en función de ver miles y miles de ecografías, miles y miles de radiografías y de poder hacer esa comparativa diferencial. Si empezamos a trasladar en el diagnóstico de medicina que una parte de ese diagnóstico se haga con inteligencia artificial, todo el conocimiento acumulado que hay que hacer para llegar a ser un buen profesional se puede perder. Se puede perder simplemente por comodidad, porque aplicamos... Entonces, esto es algo que también hay que reflexionar sobre ello, es hasta qué punto la inteligencia artificial nos hace avanzar en determinados terrenos y hasta qué punto el propio uso de la inteligencia artificial puede frenar la capacidad de desarrollo del conocimiento humano, que es otra cosa que a mí me preocupa muchísimo y que os quería poner sobre la mesa. En el desarrollo de las jornadas, me imagino que... No, eso es muy interesante también, pero bueno, ahí hay como 2 cosas que mencionas. Por una parte está, yo creo que en todas las profesiones a día de hoy, también por la propia protección que hace la gente de sus profesiones, todas las profesiones que tienen un componente intelectual, a día de hoy no se está planteando que se sustituya nada, son un complemento. Es decir, el caso de las radiografías lo va a mirar seres humanos, pero además se permite un mecanismo que permite ir muy rápido para dar señales de alerta, nada más, lo miran. Y luego, ¿quiénes entrenan? O sea, ¿cómo se diseñan esos algoritmos? Con profesional cualificado de esa rama del conocimiento. Entonces, eso yo creo que ahí es una ventana de oportunidad, los sistemas de inteligencia artificial. Sobre la tontuna, hace poco salía en prensa que los perros están cada vez más tontos. O sea, que las mascotas, vamos, los perros de ciudad, fundamentalmente, quiero decir, ¿no? Que hay unos cambios genéticos que en un periodo anterior habían llevado pues, cientos de años o miles de años y que ahora en unas pocas generaciones de carnes ya tenemos unos cambios en el ADN de tal manera que lo que antes eran perros que hacían funciones, hacían cosas, ahora en determinadas pruebas es como no puedo abrir este tarro, miro para mi dueño y espero a que me lo abra, ¿no? Este era uno de los ejemplos que ponían. Claro, eso va de la mano de la sociedad actual que tenemos. Esto es así. La solución es lo mismo que en el resto de ámbitos, es decir, los problemas que se están dando en educación, que la gente sale menos preparada y las causas por las que esto da. Claro, lo que comentaba Ana González de la escuela, el pensamiento crítico, es que hay una falta de pensamiento crítico que ya es antes de la interrupción de estos sistemas, ¿no? Entonces, ¿cómo aprender a pensar? Esto, bueno, si se piensa más o menos, esto quizá además depende de generaciones, ya se lleva denunciando hace mucho, igual no es para tanto, ¿no? Pero el hecho es que esto no es un problema de la inteligencia artificial, es un problema de las propias dinámicas sociales. Efectivamente, la generalización de dispositivos móviles, pues la diferencia del cerebro entre ver una obra de teatro y ver una película, que a día de hoy además ya te tiene que poner un cartel, o sea, antes había como una nubecilla y tú ya sabías que era el pasado, ahora ya te tienen que poner ahí una cosa que diga que es el pasado, te ponga la foto del actual, de cómo era porque igual te pierdes. Pues eso ha sido una deriva general. La solución a ese nivel no tiene por qué ser un perjuicio de la inteligencia artificial. Lo que pasa, yo creo que sí que su uso desarrolla unas cualidades en la gente que sabe usarlo, va desarrollando unas... es decir, que haya jóvenes que sepan usar con muchísima fluidez esas tecnologías, está bien. La cuestión es si eso suple todos los otros aprendizajes, que es lo que no puede ser. Es decir, aprender a escribir y escribir a mano y tomar notas activa unas funciones del cerebro que son diferentes a dictar o hacer otras cosas, ¿no? Esto pues, es una responsabilidad social, ¿no? Es decir, bueno, tenemos que seguir primando el desarrollo intelectual de la humanidad. Pero eso es lo mismo que la igualdad. ¿En qué puesto ponemos el desarrollo intelectual en una sociedad
donde a lo mejor la fiesta de cumpleaños de un futbolista es el evento del año, y eso es el modelo que se nos muestra como de éxito. Bueno, pues a lo mejor tenemos que replantearnos eso, y esto tampoco es una cosa que a nadie de las personas aquí presentes les haya yo descubierto América. Esto es algo que está denunciado hace mucho y que todas las personas aquí presentes estamos con esa preocupación, ¿no? ¿A quién le interesa de verdad que, siendo algo tan útil, la inteligencia artificial nos lleve a que nos eduquen peor, a que nos tengamos que valer de todas estas cosas para que nos sean útiles? Porque siempre, o sea, la gente de mi edad aprendimos de la manera que aprendimos, y aprendimos. ¿A quién le interesa que, con tanto que tenemos que aprender con todas estas cosas, con tan útiles que son, nos quieran hacer tan tontos? Claro. Utilicemos cada vez menos nuestra propia inteligencia. O sea, que parece que lo que es bueno nos lleve hacia atrás. Claro. Los poderes, estos poderes que están por ahí, que tienen, que tanto poder tienen, estos dineros que hay por ahí que tanto poder tienen, son los que tienen tanto interés en manipularnos de tal manera que además nos creamos que todo esto es buenísimo. Sí, sí, sí. Que todo esto es buenísimo, y yo no lo voy a discutir, es bueno. Pero si lo ponen en el mundo para todos, pero no nos enseñan y no les interesa para nada enseñarnos a utilizarlo de manera positiva o de manera, bueno, de buena manera, no nos sirve para nada. Nos lleva, yo creo que es un retroceso, sinceramente. De esta manera, a mí, por ejemplo, no me sirve, y la utilizo para preguntar cosas, ¿eh? Sí, sí. Que vamos, que yo el teléfono, voy a clase para aprender a manejar el teléfono, o sea que, en fin, voy un día a la semana a clase, porque es que si no el teléfono va por delante de mí. Pero es que, de verdad, que yo no lo veo tan sumamente positivo, sin de verdad creer que lo pueda ser. Yo quería insistir en una cosa que parece que todos hemos olvidado. Los valores que antes teníamos, porque ahora parece que tiene que haber una ley para todo, para que no podamos hacer. Yo, en mi casa, siempre oí ser honesto, esforzarse muchísimo, nadie te regala nada, ayudar al más débil. Yo ahora esas palabras no las escucho. Ahora se va a las aulas, no todos alumnos, afortunadamente. Muchos niños no tienen respeto a los profesores, a la policía. Yo pienso que vivimos en una sociedad bastante enferma. Solo pensamos, no todo el mundo, en el dinero. ¿Cómo engañar al vecino para enriquecerme yo? Una sociedad así, vamos mal. Yo pienso que esto es maravilloso, pero hay cosas del pasado que no debemos de olvidar, como seres humanos. Esto es maravilloso. Como decía aquí mi compañera, yo tampoco sé utilizarlo, lo mínimo para poder andar por el mundo. Pero desde luego, personas sin valores, bien educados, y eso es en casa, no en el colegio, en casa. Ahora no sé por qué los niños tienen llaves de casa, están muchísimo tiempo solos porque sus padres tienen que trabajar mucho, pero hay que buscar una solución. Porque si tenemos que trabajar el padre y la madre para poder vivir, hay que buscar una solución cómo esos niños están ocupados con cosas útiles. Ahora los niños no juegan, no corren, no piensan, es todo hecho. Yo de verdad a veces me encuentro muy perdida en el mundo que estoy ahora, y soy una mujer muy positiva, y a veces me encuentro perdida. Me da miedo el futuro. Ya por edad no voy a vivir mucho, pero de verdad que me preocupo mucho por mis nietos. ¿Qué les vamos a dejar? Gracias. A ti. Geli, ¿no? Que los nietos lo luchen un poco también. Bueno, primero agradecer desde luego las jornadas a comadres también, porque creo, y a Ana sobre todo, por haber
por haberlos acercado, ¿no?, la realidad de la inteligencia artificial y en un contexto difícil, que es un contexto difícil, de una manera... ¿Sí? No, No, sigue, Ah, pero no, de una manera sencilla, digo, ¿no? Creo que comparto prácticamente la gran parte de los diagnósticos que habéis hecho, pero únicamente una pregunta boba, o la pregunta del millón, que es cómo asociaciones de mujeres, como asociaciones feministas, realmente qué margen de maniobra tenemos y qué hacemos. Porque la inteligencia artificial, como tú bien decías, va a representar la sociedad desigual, sexista, de la que se nutre. Por lo tanto, más allá de las herramientas de toda la vida que conocemos y que ponemos en práctica, y que una de ellas sin duda son estas jornadas, la sensibilización, la concienciación social, etcétera, ¿qué se nos ocurre que podemos hacer desde asociaciones como la nuestra? Sí. Bueno, yo creo que seguir... claro, si se nos hubiese ocurrido cuál era la solución, no habíamos esperado a que ya apareciese la inteligencia artificial, ya hubiésemos dado, ¿no?, ese cambio social, ya se hubiese producido. Que tiene que ver además con eso, no todo tiempo pasado fue mejor, puesto que la igualdad no se ha conseguido todavía. Entonces hay que tener esperanza también en el futuro y pensar que no solamente, o sea, hay sexismo y hay sobre representación masculina de la inteligencia artificial, pero hay en ese mundo no solo mujeres diseñando algoritmos por la igualdad. También hay hombres, ese caso que mencionaba antes de los titulares, pues eso es un chico, un programador, que hizo un sistema algorítmico para eso. Entonces, la sociedad, estamos en un momento de lucha política como cualquier otro. Claro, estamos en un momento de reacción ahora mismo, ¿no? Pero esto lo hemos vivido en otras etapas de la historia. No estamos en el momento de mayor militancia ni de mayor estímulo por el cambio social, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente haciendo cosas y la gente que está haciendo cosas es gente joven. Es decir, hay mucha gente joven haciendo propuestas precisamente porque tienen naturalizado ese entorno, porque es el entorno con el que van a trabajar, en el que ya se mueven. Y entonces, aunque ahí están sobrerepresentados los hombres, hay muchos hombres que ya están actuando. Es decir, que también ahora quizá haya más hombres que se sienten interpelados por el feminismo y por la igualdad que hace 40 años, que eran militantes a lo mejor de la lucha social, pero el feminismo no les interesaba para nada. Entonces, bueno, es esa lucha de equilibrios que se ha dado siempre a otros niveles y ahora también se da. Entonces, sí que hay gente y gente experta. Es decir, si yo soy capaz de venir aquí a contaros, sin ser ingeniera, estas cosas, es porque ya ha habido gente que trabaja en estas materias, que ha estado haciendo una divulgación con esa preocupación de crear una inteligencia artificial que sea útil a la sociedad igualitaria y justa que nosotras aspiramos, ¿no? Entonces estamos como es un ámbito de trabajo de la lucha social feminista que ya estamos llevando a cabo, que la hacemos como podemos y que naturalmente aceptamos ideas, que a alguien se le ocurra una cosa buenísima, que la diga rápidamente. Hablaste de los datos. Es muy difícil, ya digo que yo... No, que va a ser difícil. Hablaste de los datos y que los dábamos gratis. ¿Podemos vivir ahora mismo sin dar datos? Porque yo hay veces que digo, pues hoy no voy a decir ni el nombre, vamos, ni al cartero si pica. Pero luego póngome a dar un pésame y no me deja avanzar si no pongo los datos que me pregunta. Claro. ¿Podemos vivir sin darlos o qué tenemos que hacer? Como decía una compañera mía de comuna o de guardería, escoge cavar una topera o ser una más. ¿Tenemos que cavar una topera? Bueno, a ver, yo creo que en un mundo que está interrelacionado, la gestión de datos y la relación, o sea, compartir datos ha mostrado muchos beneficios. La cuestión está si como ciudadanos responsables podemos exigir qué pasa con esos datos, o sea, hacer un seguimiento. Es decir, no vivir como unos compartimentos estancos donde esto es mío y entonces solo el anillo, ¿no? Mi tesoro. No. Yo tengo unos datos y los comparto y queremos que poniendo en común ciertos datos se pueden sacar conclusiones que benefician al conjunto de la sociedad o que simplemente nos sirve para un entretenimiento, para lo que sea, ¿no? Para un aspecto del desarrollo cultural, humano, lúdico, el que sea. La cuestión está que hemos desconocido la relevancia de esos datos y lo que algunas grandes corporaciones podían hacer con ellos. Pero no solo lo hacen las grandes corporaciones pensando en ganar dinero para luego ir a casarse a Venecia alquilando la ciudad. No solo existe eso,
Existe mucha gente que utiliza esos datos para fines que son buenos. Entonces, ¿por qué vamos a tener que quedarnos con lo nuestro? Igual que lo del copyright, yo también creo que efectivamente hay que hacer una relectura del copyright, ¿no? ¿Cuáles son los derechos de propiedad como el derecho fundamental del ser humano? Pues a lo mejor no ese es el principal. Está bien, pero con unos límites y habrá que pensar en el bien común, etc. Entonces, la cuestión está qué control podemos hacer. O sea, ser conscientes de que tenemos que tener una responsabilidad y exigir a quien corresponde una responsabilidad. Porque esto es lo mismo que decir, si como ciudadanos en un mundo tan grande, tan interconectado, donde las fronteras además políticas de los países están ya desdibujadas, si tenemos algún control sobre la vida política o sobre las decisiones políticas y culturales del mundo en el que vivimos, pues tenemos a lo mejor pocas, pero desde luego las que somos feministas somos gente que yo creo que si tuviésemos que buscar una característica sería la de que hemos decidido que queremos llevar las riendas de nuestra vida. Por el bien de otras también, pero la rienda de nuestra vida. Entonces, cuando como ciudadanos conscientes queremos tomar la rienda, tenemos que ser conscientes de que tenemos capacidad de influencia. Lo hemos hablado muchas veces, en el consumo, en el voto a lo mejor pues poco, pero también en la exigencia a los responsables políticos, a través además de un momento en el que se está desarrollando, frente a los aspectos algunos negativos de las grandes corporaciones, también se están desarrollando otros, como la transparencia, que influye también en la transparencia algorítmica, pero no solo en ese ámbito del conocimiento humano, la transparencia, la rendición de cuentas. O sea, hay instrumentos que tenemos que ser conscientes que podemos hacer. Lo que yo creo es que tenemos que repensar, pues eso, si hay una plataforma donde su valor, o sea, con lo que gana dinero es con los currículums de las personas, que es el colmo que pongamos los currículums de las mujeres y que ese sistema diga, tú para estas 3 últimas escalafones más altos no vales porque eres mujer. Y que nosotras sigamos haciendo uso de esa plataforma y nuestros compañeros también. Entonces, a lo mejor lo que hay que repensar es eso, que podemos tener capacidad de exigir a las plataformas, porque luego también hay gente haciendo código abierto, gente que hace algoritmos y publica el algoritmo y la siguiente gente a partir de ahí incorpora otra cosa, que a mí eso sí que me parece ya, efectivamente, ¿no? Un mundo de muchísima solidaridad y de muchísimo trabajar por el bien común. Entonces, ¿por qué nos vamos a quedar con todo? Luego, bueno, hay que tener cuidado, es decir, que también nos ha llegado tan de golpe que nos ha pillado con una falta de conocimientos total, hasta el punto de que vamos de vacaciones y ya no sabemos si dejamos el DNI con el dedo puesto para la fotocopia para que haya una cocina que se vea que no es el DNI, porque a la vez sabemos que alguien puede abrir una cuenta bancaria con esa fotocopia del DNI. Y luego, pues eso, en un mundo de protección de datos, en el viaje tan famoso del Perú, cuando dejamos las maletas para esto que, bueno, ya vas a dejar la habitación y dejas las maletas en depósito, para poner el numerito de qué habitación era, usaron la fotocopia de un pasaporte de una chica inglesa. O sea, yo cuando luego marché con la maleta y veo aquello, escribí, les dije, oye, yo tengo aquí los datos del nombre, la dirección, tal, de esta chica. Esto no lo podéis saber así. Entonces, y eso es desde el desconocimiento también, ¿no? Entonces, claro, lo de los datos, el que te piden la fotocopia del DNI para todo, pero luego el DNI es una cosa que es ¿no? Que puedes acabar presa si alguien hace algo en tu nombre. Es muy complicado porque yo creo que no, que es lo que se acaba también aquí de decir, que hay poca formación, poca cultura todavía tecnológica. Y una parte de esa falta de cultura tecnológica que también se da a veces en propias instituciones que te piden cosas es que es general. O sea, no le pasa a una persona ni a dos, sino que el mundo todavía no se ha readaptado. Pero yo creo que no podemos vivir sin dar datos. Nos va a quedar pasar por ahí. Entonces, aprovechemos eso para crear una fuerza de datos que permita trabajar para nuestros propios intereses, por el bien común. Bueno, de nuevo, muchas gracias a Ana por esta conferencia estupenda que nos dio. Sí, gracias a Carmen y a Almudena, que fue la de la idea.